Saludos hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 8 a los Romanos, pero antes necesitamos hacer una introducción a ese capítulo porque cuando Pablo escribe el libro de Romanos han pasado muchas cosas. Pablo tiene 57 años cuando él escribe desde Corinto esta carta a los Romanos, está en su tercer viaje allá en Corinto cuando escribe a los romanos. Quiere decir que si él tiene 57 años, han pasado 24 años desde su conversión. Recordemos que él fue llamado más o menos, estos son cifras más o menos, cuando tenía unos 33 años. Y las escrituras nos dicen que él estuvo 3 años en Arabia, luego 10 años en Tarso y luego vino a Antioquía y estuvo 1 año enseñando las escrituras en Antioquía. Y cuando él enseña en Antioquía ya tiene claridad del evangelio. Han pasado muchos años en los que él ha estado meditando, alrededor de 13 años meditando en el significado de su encuentro con Cristo. Y lo predica ahora en Antioquía y dice las escrituras que por primera vez los cristianos son llamados cristianos en Antioquía. Así que cuando él llega a su primer viaje misionero, Pablo tiene unos 46 años y pasa unos 2 años, en ese 2 años, en ese primer viaje misionero. Y luego escribe a los 49 años, escribe el libro a los Gálatas. Cuando escribe Gálatas, entonces ya Pablo tiene mucha claridad de lo que es el evangelio de la gracia y combate todas estas herejías, ideas equivocadas del evangelio que quería incluir la ley, la obediencia a la ley de Moisés. Así que a los 49 años ya él tenía mucha claridad defendiendo el evangelio. Luego escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses en el año más o menos 51-52 y Primera y Segunda de Corintios en los años 56. Entonces, cuando llega a escribir Romanos, y él tiene 57 años, es una persona ya madura, es una persona que le ha dado muchísimas vueltas a estos temas del evangelio, a su encuentro con Cristo, a lo que es el evangelio. Y cuando escribe Romanos, no escribe simplemente una carta. En realidad todos están de acuerdo que es más un tratado teológico, es una suma de todos los temas, hace un resumen y lo escribe para los hermanos en Roma. El tema central del libro, de la carta de Pablo a los romanos, es la justicia que proviene de Dios. Podríamos poner ese título. También podríamos ponerle otro título: la justificación por la fe, la salvación por la fe. Y otro que quedaría muy bien sería el plan divino de salvación, porque eso es lo que Pablo hace en esta carta, en este tratado. Hace un recuento, un esbozo, un resumen muy detallado de lo que es el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Ahora, Pablo escribe este libro de Romanos antes de ir a Roma. Pablo no ha estado en Roma, solo sabe que allí hay iglesias y que hay varias iglesias, y les escribe y les dice que va a ir a visitarlos, y para preparar su camino para ir a Roma escribe esta carta. Es un tratado muy profundo porque habían circunstancias que se estaban dando en Roma entre los judíos, entre los gentiles. También aborda este tema de la obra de Dios con los gentiles y con los judíos y cómo esto encajaba, porque había mucha tensión en Roma ya. Había una actitud como ya de cierto menosprecio hacia los judíos, parece increíble, de parte de los gentiles, porque entendían que los judíos se habían resistido al evangelio y Pablo tiene que escribir y aclarar la situación. Ahora, ¿cómo se levantaron estas iglesias allá en Roma? Pues no hay una claridad exacta,
pero se sabe que habían vasos comunicantes. ¿Qué quiere decir? Que habían personas que habían viajado desde los distintos lugares donde Pablo había estado predicando hacia Roma. Y estaba, por ejemplo, nos dice la Escritura en el capítulo 18 de los Hechos, que Priscila y Aquila habían vivido en Roma antes de encontrarse con Pablo en Corinto, y que habían salido de Roma porque en el año más o menos 50, Claudio, un emperador romano, había expulsado a todos los judíos que vivían en Roma, y solo en el año 54 permitió otra vez que volvieran. Pero estaban allí Priscila y Aquila, así que antes de conocerse con Pablo, es posible Dios ya les hubiera hablado del evangelio a Priscila y Aquila, y ellos hubieran estado trabajando, y los hermanos trabajando a partir de las sinagogas que habían allí en Roma. Se llegó a conocer el evangelio, se llegó a identificar al Mesías, que era Cristo Jesús. Así que las noticias del evangelio ya habían llegado a Roma por muchos medios, por personas, por hermanos, por conocidos. Romanos 16 deja ver que habían lazos de amistad, habían familiares de hermanos que vivían en Corinto con hermanos que vivían en Roma, y parece que incluso el mismo Pablo tenía familiares en Roma. Así que el libro trata muchos temas. La carta de los Romanos trata muchos temas, trata el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte, la resurrección. Todos esos temas los trata Pablo y los explica en esta carta, y la relación entre los judíos y los gentiles. Así que vamos a leer ahora entonces un pedacito de esa carta. Vamos a leer la carta, el capítulo 8, vamos a leer un pedazo y luego vamos a sacar algunas conclusiones de lo que leemos. Dice así Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en estos versículos vemos tantos temas que como que uno no alcanza a relacionarse con todo lo que se dice, pero ese es el tema que queremos desarrollar en el servicio. El primer punto que podemos sacar de la lectura es que no hay condenación para los que están en Cristo. Mediten en esto, de esto vamos a hablar. No hay condenación para los que están en Cristo. El cristiano vive según el Espíritu que Dios nos da y que por medio de Él nos da vida. Ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Seremos glorificados. Aunque tenemos que sufrir ahora aflicciones en este tiempo, pero con esperanza. La creación aguarda nuestra glorificación. Y punto 7, desde el versículo 28 en adelante, habla de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, que se trata solo de la obra de Cristo a nuestro favor, la inmensidad de su obra por nosotros. Y el resumen de lo que dice del versículo 28 en adelante, que nada nos puede separar de su amor. Así que hemos visto esta introducción, hemos visto este capítulo y vamos a disponernos a, una vez leído, meditado un poco, cuáles puntos de estos le llaman la atención, qué cosas llegan a su corazón con la lectura de este capítulo. Y vamos a hablar sobre ese tema. Señor, te pido que mañana en los servicios, más bien hoy en los servicios a las 9 y a las 11, podamos nosotros meditar en esto que Pablo escribió aquí, el resumen de toda una vida, de tantos años de trabajo en el Evangelio que Pablo escribe en este capítulo, y que tú nos hables a través de lo que hay en ese capítulo y nos enseñes alguna cosa, que traigas a nuestra mente cosas que tú has hecho y que Pablo reveló y que resumió en este capítulo. Te doy gracias por mis hermanos, por esta reunión que tenemos con todos en la iglesia en el día de hoy. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.